Esto y él es Fartures, con David Castañón. Apostador que se juega con honor la vuelta al mundo. Aventurero y gran señor, jugador y casi siempre ganador. Aquí estoy, soy Rigodón. Y a ti, el campeón. Yo soy Romy, dulce y fiel, y vivo enamorada de él. La cuenta atrás ya comenzó, llegaré. Bueno, acabo de rejuvenecer casi 30 años gracias a la canción que acaba de escoger nuestro invitado siguiente, que ya nos dirá por qué hirió por esto, pero yo soy el primer sorprendido. Pero bueno, estamos con José Manuel Martínez, o todo el mundo lo conoce por Salas, y Salas es una de estas mentes inquietes y culos inquietos que de un para quieto, y yo siempre que lo veo por ahí atravesado muy rápido al teléfono, corriendo, y casi siempre con cosas ricas entre manos. Conocílo en 2018, que tuve que buscarlo, cuando estaba al frente del Cenador de los Canónigos, que era un hotel ahí en Cangues de Onís, ahí arriba, guapísimo, y ya de aquella, un día, después de tomar ya unos cacharrinos por la noche, llevónos a un chamizu que tenía ahí en Cangues de Onís a contarnos un proyecto nuevo que tenía entre manes, y eso y lo que a día de hoy conocemos como Cremela. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Salas? Buenos días, muy bien. No me equivoco, ¿no? Fue más o menos así la cosa. Sí, más o menos. Cenamos muy bien, bueno. Como dioses, y bebimos muy bien. Y llegó un momento que te ves, tengo que ir a enseñaros una cosa. ¿Cómo salió esto de Cremela? ¿Cómo te dio por ello? Bueno, eso nació precisamente allí en el Cenador, porque nosotros allí en el Cenador, cuando abrimos, había pues un jefe de cocina que en su momento había pedido una máquina para hacer helados, y yo no tenía ni idea. El que lo manejaba era él y demás, y bueno, era en su momento mi socio, y cuando hubo la ruptura, pues yo quedé con aquella máquina y todas aquellas instalaciones allí. Y no sabéis usarlo. Y no sabía usarlo. Entonces, bueno, pues tiramos de contactos, que eso sí tenía, y digo yo, esta máquina tengo que empezar a utilizarla. Y bueno, pues me metieron un poco en el gusanillo, pero me metieron en el gusanillo con una forma de hacer helados que yo eso no entendía. Es decir, a ellos venían los típicos comerciales con sus productos, mezcla aquí, mezcla allí, y salía helado, ¿no? Uh-huh. Pero eso no me convencía, entonces, bueno, seguí preparándome y buscando formación. Fui a la Chocolate Academy, fui a Italia, fui a Zaragoza. Bueno, empecé a formarme para saber un poco cómo realmente hacer un helado desde las materias primas, no desde un concentrado de polvitos, que es como prácticamente la mayoría. Lo fai casi todos, sí. Mundo. Que como lo fai casi todo el mundo. Prácticamente, sí. Vale. Digamos que un 95% utiliza bases. Vale. Sí. Porque lo primero, hay que ser muy valiente para montar un negocio de esto en Asturias, donde eso, lo que te iba a decir, la cultura del helado en Asturias que tenemos los asturianos y las asturianas, tampoco ya que fuera no pasamos mucho más del frigo pie y poco más, ¿eh? Bueno, pero gracias a Dios yo creo que está habiendo unos cambios en los últimos años, que hay gente preparada y se está preparando, y bueno, pues la verdad que estamos muy contentos por haber metido en este mundo, uh-huh. que al final no deja de ser y venir vinculado a lo que yo toda la vida me dediqué, que fue a la gastronomía. Claro, porque esto al final, crear un helado que tú lo crees desde la materia prima que estás agarrando yechi de primera calidad, a partir de ahí y casi como cocinar, iba a decir, no cocinar un plato. Sí. Prestóme, en una entrevista decías que tú la gastronomía puede ser un poco más, depende de cómo tengas el día, echas un poco más de sal, un poco menos. Aquí no, aquí hay que ser mucho más riguroso, eso por decirlo de alguna manera. Pero aparte de riguroso, estudiar los ingredientes, sobre todo buscar sabores auténticos. Pero nosotros, como comenzamos, fue no con las tiendas de Cremela, sino haciendo helados a cocineros. Vale. Fue un poco
nos apoyamos en, digamos, prácticamente en la creatividad de los cocineros y luego ser capaces con ellos en conjunto sacar lo que ellos buscaban. ¿En qué diferencia un helado que yo coma en cremela de un helado que me vendan por ahí? Aparte de que a ti seguro que te lleva muchas más horas y ganes muchos menos perros que si hicieras lo otro. Bueno, diferenciar sobre todo en, digamos, lo que sí tenemos seguro es que utilizamos las mejores materias primas que podamos buscar, ahí no escatimamos. Vale. Eso para empezar. Lo segundo, intentamos hacer sabores no tan, digamos, populares o tan nata, vainilla, chocolate. Es evidente que los tenemos que tener, pero que intentamos darle también otra alternativa que sea una disculpa del por qué ir a Cremela. No es solamente ir a coger un helado o una terrina y llevártelo, sino que tiene que haber una experiencia detrás, desde, aunque pueda parecer un poco esnobismo, no es esnobismo, es decir, controlamos desde la decoración, desde la luz, la música, el ambientador propio que tenemos en cada tienda. Todas las tiendas huelen igual, es decir, todo eso está pensado, no está hecho al azar, ¿no? Entonces, bueno, creemos que sobre todo es una experiencia, de descubrir sabores y ir desarrollando nuevos sabores y nuevas experiencias para el cliente. A cuento viene la canción, que si quieres te digo por qué. Dime por qué. Bueno, pues este año hacemos de la marca Cremela 10 años, ¿no? 10 años, vale. No 10 años desde que tenemos las heladerías, pero sí 10 años desde que creamos Cremela, ¿no? Esta canción que viene a cuento, este año vamos a hacer la vuelta al mundo. Ajá. Con 10 sabores de helado. Entonces, hemos creado, basándonos un poco en la vuelta al mundo de Willy Fogg. Claro. Entonces, por donde pasó, hemos generado y creado un sabor que tendremos en cada tienda, que los iremos rotando. Vale. Que, por ejemplo, pues ahora vamos a arrancar el primero con la hora del té en Londres, porque sí, el viaje sale de ahí, sí, ¿vale? Cada sabor va a tener un nombre propio. Generaremos un pasaporte. Ajá. Para que el cliente pueda sellar qué guay, todos los sabores, y al final de la campaña el que tenga todo sellado va a entrar en un sorteo de una vuelta en globo. ¿En serio? Para 2 personas. Qué guapo. Bueno, vamos a ver qué sale de ahí. Ostras, muy bien. Claro, porque tú al final, esto de los sabores del mundo, y es verdad que bueno, hace 10 años costaba mucho más, pero ahora da la sensación que estamos un poco más abiertos a probar, sí, cosas por ahí distintas, ¿no? Sí. De hecho, bueno, pues hay sabores que podrías decir que, hombre, no es que sea el bombazo, ni mucho menos. No seré yo el que lo diga, quiero decir, los que más vende sigue siendo el chocolate, sigue siendo... Pero bueno, ya empezamos a hablar de otras cosas. ¿Chocolate? ¿Cómo? Claro. ¿Qué chocolate? ¿Qué chocolate? ¿Cómo? Eso. En sorbete, con leche, puro, no puro, con cacao, con coberturas. Claro. Empiezas a buscar el origen del chocolate. Exactamente. También, claro. De hecho, este fin de semana vengo de Bilbao, que fui a un curso específicamente porque nuestro objetivo es, antes de final de año, sacar nuestro propio chocolate desde el grano de cacao. Tanto a la tableta como al helado, como a los bombones, como a los turrones que vamos a sacar. Hacer tu propia receta de chocolate. Correcto. No comprar un chocolate y luego utilizarlo, sino compramos chocolate del Perú, de Madagascar, de Papúa, de las diferentes zonas donde pueda, seleccionar esa haba, tostarla por nosotros, molerla y transformarla en el chocolate. O sea que estás metiéndote en un matuto. Otro más, porque es que si no hay
No hay... Bueno, y es verdad que hielo siempre. Tú abres una, Y ya está. una ventanina y, Pero- claro, y descubres un mundo entero. Eso es. Y cuando te implicas en ello y quieres hacerlo bien, Eso pues es. tienes que abrir otra montonera Otra más más. de ventanines y ir explorando cosas nuevas, ¿entiendes? Eso es, Claro. eso es. Porque... En los helados, por ejemplo, también, pues, quiero decir, no es que esto ahora nos vayamos por el chocolate, esto tiene un sentido porque la marca Cremela es helados y chocolates. Ujú. Y queremos que la apuesta sea importante por el chocolate, pero dentro de los helados, uno de los objetivos también que está puesto para este año es que a fin de año tengamos todos los helados, tanto sorbetes como cremas, sean de etiqueta limpia. ¿Qué es eso? Etiqueta limpia, pues quiere decir que es 0 es. No hay ningún E. Vale. Nuestros helados, nosotros no tenemos almacenaje. Nosotros, por ejemplo, los helados que, por ejemplo, hacemos a la restauración, Ujú. los hacemos semanalmente, bajo pedido. Yo no tengo stock, no funcionamos con stock, no, funcionamos bajo demanda. Vale. Por ejemplo, para la restauración, ¿no? Y una de las implementaciones que ya arrancamos a hacerla es que en nuestra etiqueta va a aparecer la fecha, no un lote que puedes más o menos medio esconder con unas letras, con unos números, sino el día de elaboración. Vale. Entonces queremos que la propia gente sepa que a lo mejor no lo sabe, nunca nadie le dio por mirar una etiqueta de un helado que compra en un restaurante, por ejemplo. Claro. Ya. Pero cuando se pone a mirarla y ves un helado que tiene una caducidad de 2 años, Claro. Ya. bueno, yo al menos me entran dudas, no sé de qué. Ya, porque tú, digamos que tiene una fecha, ya no voy a decir de preferencia de consumo, pero de donde el sabor, a pesar de estar en frío y congelado, va perdiendo las cualidades. Para mí, aunque suene raro o pueda decir, no, es que vas a encontrar... No, a ver, es un producto congelado, ¿vale? ¿Sí? Pero en el momento que sale de la máquina de emulsionar, de turbinar, para mí empieza a restar la cuenta atrás. Vale. Vale. Es decir, que si yo puedo conseguir que un helado me lo gasten en la semana, Mucho mejor. muchísimo mejor. Vale. Muchísimo mejor. Podemos decir, oye, que puede durar 4 meses y estar en... Puede estar, pero si lo consumes en una, Claro. está mejor. Seguro, Vale. seguro. Pero mira, y una cosa que yo creo que, por ejemplo, la gente no sabe. No, pero bueno, aquí estamos para también... Efectivamente, para ir diciéndolo. Para decirlo. Y supongo que aquí, a ti, todo este negocio de hacer helados para la restauración, lo que te permite es algo tan estacional como tener las tiendas abiertas. Porque vale, tú con las tiendas puedes No. abrir... Puedes abrir con los bombones, puedes abrir con pastes, puedes hacer una montonera de cosas más, pero lo que llegue con mes helado son tirando por alto 6 meses al año. Sí, que está bien, ¿eh? Es decir, no, la restauración no nos permite tener las tiendas abiertas, porque las tiendas van por su lado, Ujú. la restauración va por otro. La tienda tiene que vivir de su tienda, es decir, yo no hago un helado que tenga en tienda y lleva a un restaurante, eso no es así. Vale, El helado del restaurante se hace para el restaurante, es proceso, vale. y se hace esa semana. Ujú. Y el helado de algún restaurador, por ejemplo, no hace mucho, concretamente un cliente nuevo que acabamos de tener, me decía, oye, pero dime qué sabores tienes en la tienda. A ver, yo, que no entiende, que no, esto no funciona así. Tú me dices, ¿cómo vas a querer el postre? ¿Qué sabor estás buscando? Entre los dos, no es que yo te vaya a condicionar, tú me dices, oye, pues me gustaría chocolate, no, o me gustaría un sabor cítrico. Bueno, entre todos vemos un poco qué poder poner y entonces hacemos pruebas, porque no todo sale a la primera. Bueno, claro. No todo sale a la primera. Hacemos, oye, pues más ácido, menos ácido, oye, pues aportamos un poco de ralladura, no ralladura. El otro día, por ejemplo, pues hicimos 2 sabores nuevos para un restaurante que nos pasó así. Y uno era de lima con jengibre y albahaca, y el otro era de chocolate, un chocolate caramelo con maracuyá. Ujú. Entonces, bueno, pues nosotros hicimos la receta, tenemos, a ver, ya la experiencia te va dando que los márgenes de errores son
Claro, cada vez más pequeños. Cada vez más pequeños. Claro. Pero bueno, no, oye, pues digo, oye, no, que sepa más a maracuyá. Oye, te pasé esta de maracuyá. Bueno, reducimos un poco, rectificamos. En 2, 3 está clavado. Y entonces luego a partir de ahí le hacemos la producción. Claro, pero y esto y como estás haciendo xelaos a demanda para Sí, sí. pero ya no un catálogo No que tú existe ofreces, catálogo. eso que No ofreces a los restaurantes, no, tú con cada restaurante vamos, porque yo sabía, yo qué sé, cada año hiciste una colaboración con los Llaureles, por ejemplo, y uno de los helados que él tenía en el menú, pues y tuyo, pero claro, esto a ti y un trabajo descomunal. Bueno, lo que pasa que es lo que te hace estar vivo también, ¿no? Quiero decir, además a mí... Con los repugnantes que son los cocineros, salas. Bueno, pero a mí siempre me gustó ese mundo porque viví de ello toda la vida. Entonces también sé por dónde van los manejarlos. y sabes llevarlos, Sí, vas sí. indando con la vara, ¿eh? Sí, sí. Tienes el culo pelado, ¿eh? Sí, bueno, tampoco... Pero bueno, eso es divertido y te ayuda a buscar nuevos productos, Ya. a crear, bueno, por ejemplo, pues ahora que hablas de los Llaureles, pues Carlos un día me dijo, oye, necesito que me hagas uno de piñones. Bueno, pues hicimos uno de piñones, pero ¿qué hicimos? Bueno, localizamos lo primero, unos piñones nacionales, que ya tiene su precio. Ya. Localizamos piñones en Valladolid, nos los mandaron, los tostamos, los molimos y le hicimos una base y a partir de ahí le hicimos un helado. Y a lo mejor, pues de ese helado se vendieron 15 litros al año. Claro. No pasa nada. Y otro, y otro, y otro. Y Ya. otro. Es que para nosotros es, digamos, la esencia que buscamos. No, porque, a ver, llevar un catálogo, ir con un reparto... Sí, con el para helado de nosotros turrón ya sería, bien. bueno, lo que... Que también lo hay, Sí, pues. hay, sí. ¿Entiendes? Quiero decir, pues el otro día, para unos argentinos, oye, hazme un dulce de leche, bueno, pero a ver, bueno, pero dime tú que vienes de... ¿Qué es lo que tú quieres vender? Oye, pues no, pues mira, vamos a hacer un helado de turrón, bueno, pues el granizado que llaman ellos, ¿no? Que lleva un chocolate veteado. Ajá. Bueno, pues lo hacemos y ya está. Vale. Y andáis detrás de uno fecho con flor eléctrica también, que Estamos te en viene ello, otro día. pero eso estoy esperando que creo que tengo una llamada pendiente de este hombre, de cómo se llama, ¿no? De Javi. De Cangas, Javi, sí. porque, bueno, de momento no nos salió. Porque, claro, pero tú conseguir esa sensación en boca, que Sí, te bueno, restalle un poco con un helado es muy complicado. Bueno, pero hay que darle una vuelta. Ya hay con que- un licor ya es Sí, difícil, ¿eh? pero yo utilicé el licor y no quedó nada del todo Vale. bien. Pero yo quiero utilizar las propias brotes Sí. para hacer una infusión a baja temperatura. A ver, yo creo que lo vamos a conseguir, pero eso tenemos pendiente. Pero está bien mucho que dijiste una frase que dice, un buen helado no debe saber a frío. Tiene que ser cálido. Eso es fundamental. Ahí está el secreto de que la gente... Porque claro, y es la manera de conseguir disfrutar de los matices que tú estás dando, ¿no? Claro. Eso es. Vale. Porque si a veces vamos demasiado al límite en temperaturas, porque a veces, bueno, pues que se me derrite muy rápido. Hay que jugar un poco porque, a ver, es evidente que tampoco se te puede derretir, porque Claro. si no lo puedes comer, al final la experiencia... Pero bueno, sí que intentamos ir a los límites con esos matices. Y aparte de los helados, en 2024 ganaste el mejor bombón artesano de Asturias y la mejor pasta de té de Asturias. Quiero decirte, otro mato más. Sí, bueno, nos gusta meternos ahí. Ya habíamos ganado una vez Sí, el primer sí, concurso. la del bombón, ¿no? Sí, Vale. eso es. La de los pastes yo no sabía ni siquiera ni que había un concurso. Ni que existía. Sí, Eso. bueno, porque como es a nivel nacional y lo organiza la revista Dulcipar, bueno, pues o estás en el ambiente o tampoco... Ya. Pero bueno, quedamos como mejor de la autonomía, que tampoco está mal. Ostras, no, No claro, está mal, claro, sí, porque sí. además, una de las buenas cosas que yo siempre digo en Asturias y que hay muy buen nivel por ahí en cuanto a nivel de eso, de bombones, de pastelería, les llambionais. Hay Ahora estamos se en una especie de paraíso, ¿no? Sí, se puso complicado porque, bueno, del año pasado a el mundo del chocolate se fue por las nubes. Sí, muy, muy caro, ¿no? Carísimo.
y vamos a ver... Chocolate y café, creo que hay una cosa una descomunal, locura, ¿no? Sí, que cada mes suben un 10% casi. Claro. Pero bueno, es que pasaron a lo mejor de comprar el kilo de chocolate a 15, 16 a pagarlo a 36. Ya. Quiero decir, hay cosas que no... Y sigue subiendo. Ya. Y sigue subiendo. Entonces, bueno, también esta parte que queremos hacer ahora de nuestro propio chocolate nos va a ayudar a Claro. también hacer... Y no es por un tema económico, sino también que lo vamos a conseguir abaratar en ese aspecto. Pero es más el conocer y tener la trazabilidad de todo lo que realmente tú tocas, ¿no? Ujú. Porque yo recibo un chocolate, lo pague a 30, lo pague a 40, no puedo ya hacer nada sobre él. Yo, si recibo un grano de cacao, lo puedes tostar a 140, lo puedes tostar a 110, porque crees que vas a sacar notas florales. Puedes manejar tú y aportar otros matices que con lo industrial... Claro. Lo haces tú, lo haces el de al lado, lo hace el otro, lo hace el otro. Claro. Claro, esto ya que abre un mundo, o sea, porque tú ya te pones desde el origen hasta el producto final, faes el selao, el bombón o lo que sea, a petición de muchos hosteleros, y luego tienes también que saber jugar con unos sabores, pues, no voy a decir más generalistas, pero un poco más comerciales, para lo que saber llegar a todos los públicos en las tiendas. Entonces, al final, tienes un volumen de proceso Sí, guapo. a veces complejo, otras veces Guapo. tampoco, pero bueno, te sorprendería lo que el consumidor está Dispuesto a probar. pero muy sorprendido. Bueno, Por queso ejemplo, gamoneo con miel y nueces, que dices tú, bueno, sí. ahí entramos bien. Pero de temacha, pues, mira que hay un sabor... sí, raro, vamos a decir raro, pero cada día más la gente está dispuesta, y sobre todo la juventud, y por ejemplo, uno de los casos, ¿no? Somos la única heladería en Asturias que tiene los helados tapados. Ujú. Y te sorprendes Ay, ¿verdad? Sí, cómo ya. la gente, cómo los niños llegan, prueban, le das a probar, y no es un reponen. problema, no es un problema. Porque o la mayoría de los heladeros, pues, no, es que la vista, es que la gente come con la vista. Bueno, yo no sé si yo no... tenemos 5 y a últimos de mes vamos a abrir también en Llanes otra tienda. Ajá. Y para nosotros no es un problema, ninguno. Ya. Tiendes, tenéis en Sison, ¿dónde? En la calle Covadonga. Vale. En Ribesella, Sí. que también en el centro. Bueno, Marqueses de... Sí, en la avenida del puerto. Vale, eso, bueno. Mm. En Cangas de Onís, la típica también, en la plaza, no sé cómo se llama la plaza, pero La calle San Pelayo. fue la primera, ¿no? La primera. La primera. Ujú. Villaviciosa, de Villaviciosa no lo conozco. Pues esa es súper coqueta, ¿Sí? Pero súper coqueta italiana, porque tiene hasta en una ventanina mega chica. Ahí fue la primera heladería donde pusimos mesas en Ajá. el exterior, que dan mucho juego. Todas las tiendas están en el Camino de Santiago, Ajá. ¿Cierto? Sí, sí. todas. Y es un público muy interesante, Claro. porque valora el Claro. producto, le gusta, y el tema pues, ahí concretamente el tema de la terraza nos vino muy bien. Claro. Y nada, la siguiente, si Dios quiere, en menos de 20 días en Llanes. Y en Avilés, Y en Avilés, en la calle Cuba. Eso ahí, en el Parque de Les Meanes, ahí. Parque de Les Meanes. En un sitio muy céntrico. Bueno, ahí. Yo ya la que más me toca porque yo donde más voy, claro. vale. Y donde más voy. Bueno, nada. Que ahora en Avilés quieren promover el otro día tuvimos una reunión que estaba allí también el Román, el de los valencianos, Sí. y quieren promover un tema de los sin gluten, un Ajá. poco parecido a lo de Cangas, quieren Claro, hacer sí, como una sí, ruta, sí. hay algo ahí. Estuvo Bueno. la chica aquí Ajá. y la que estuvo promoviendo eso Ujú.
para eso, para ofrecer locales en Sí, Avilés, eso aparte es. de Cangas de Narcea, en Avilés, que... Sí, para que le puedan quieren dar un claro. poco un impulso. Bueno, Ujú. todo eso al final Efectivamente, es bueno, claro, tampoco... sí, buenísimo. Ya está. Bueno, pues Bueno. nada, a seguir. Cuando vuelvas la siguiente, ya es la segunda vez que vienes. La siguiente, a ver con qué historias. Lo del viaje de Willy Fox, voy a hacerme yo con la cartilla esa, para ver Muy si me bien, toca, muy que bien, nunca muy bien. subí en globo y tengo muchas ganas. Vale. Un Muy abrazo bien. fuerte, muchas gracias, amigo. Gracias.